Bueno, ahora vamos a ver las tareas de ciencias naturales para esta semana. Dice, en las clases anteriores ya estuvimos viendo los huesos, ¿sí? Del cuerpo humano. ¿Se acuerdan que vimos las radiografías? Que vimos que tenemos en el cuerpo humano huesos planos, huesos cortos y huesos largos. Cada uno tiene su función. Los huesos cortos los encontramos en las manos y en los pies. Los huesos planos, por ejemplo, en las costillas, el esternón. Los huesos largos son más de las extremidades, ¿sí? Pero bueno, seguimos estudiando nuestro cuerpo humano. Ya sabemos la clasificación de los huesos, ya sabemos más o menos en qué lugares del cuerpo se encuentran y para qué nos sirven. Pero, ¿cómo hacemos para que estos huesos en el cuerpo humano se mantengan unidos y no se vayan por cualquier lado, no se desparramen? ¿Cómo se mantienen unidos esos huesos? ¿Y cómo hacemos para que cumplan la función que tiene cada uno? Por ejemplo, dice, yo les doy una experiencia que tienen que hacer. Van a entablillarse el dedo, el dedo anular es ¿sí? A la par del dedo meñique, del dedo chiquito. Lo van a entablillar. ¿Cómo puede ser? Con un palito de helado, con una ramita, con un lápiz o una lapicera, lo que tengan a mano en la casa. ¿Ven? ¿A dónde está? Lo ponen por debajo del dedo, pueden encintarlo, pueden atárselo con una tirita que tengan, con un trapito, ¿sí? Con lo que tengan, se lo encintan. Como no sé si alguna vez alguno se esguinzó o se fracturó un dedo, le entablillan así y se lo ponen con cinta. Después, la tarea va a ser intentar cortar con una tijera, ¿sí? Sin sacarse el entablillado del dedo. Y me van a decir si han podido hacer la tarea que les di. Si han podido agarrar la tijera y cortar un papel. Eso sí lo van a registrar en la carpeta. ¿Qué movimientos les han resultado más difíciles? ¿Qué actividades diarias creen ustedes que no se podrían hacer? Por ejemplo, si no podemos doblar la rodilla. Si yo, por ejemplo, no puedo doblar la rodilla, si me entablillo la pierna y tengo que subir una escalera, ¿podría hacerlo? Pueden hacerlo si quieren, si tienen algún escaloncito en su casa, 1 o 2 escaloncitos, y se quieren entablillar la pierna, se entablillan la pierna con un palo de escoba y se fijan si pueden subir el escalón. Si pueden atarse los cordones de las zapatillas o pueden ponerse la zapatilla teniendo la rodilla entablillada, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasa si no podemos doblar los codos? Dice acá. Si yo tengo el brazo derecho así extendido, por ejemplo, y tengo que bañarme, tengo que lavarme la cabeza, ¿voy a poder llegar a lavarme la cabeza si yo tengo acá entablillado y no pudiese doblar el codo? ¿Voy a poder ponerme el shampoo y bañarme? Bueno, veamos, ¿qué función piensas que tienen las articulaciones en el cuerpo humano? ¿Para qué será que nos sirve? Ya dijimos que, por ejemplo, los huesos tenían la función de sostener nuestro cuerpo. Si no tuviésemos los huesos, nuestro cuerpo no tendría sostén, seríamos una cosa plana en el piso. Las articulaciones, ¿qué función tienen? ¿Para qué nos sirven? Marquen en el esqueleto las zonas del cuerpo en las que hay articulaciones. Y acá dice, ten en cuenta que son las zonas que se doblan o giran. Por ejemplo, yo aquí, en el hombro, tengo una articulación para poder mover mi brazo, ¿sí? Acá en el codo tengo otra articulación. En la muñeca
para poder mover la mano así, si no yo la tendría derechita la mano y movería solo los dedos y la mano estaría derecha. Pero como hay una articulación, también puedo mover mi mano. Tengo acá en la cadera, tengo en lugares, ya dijimos la rodilla, también hay otros lugares. Por ejemplo, miren, yo puedo mover la cabeza para arriba, para abajo, para un lado, para el otro. ¿Qué quiere decir? Que aquí, entre las vértebras que tengo en el cuello, también tengo articulaciones. Esta parte que se ve larga es la columna vertebral, ¿sí? Y ahí también yo tengo articulaciones para poder moverme. Me muevo para atrás, un poco para adelante, para los lados. Entonces cada vértebra de esta tiene su articulación. Si no, tendríamos la espalda así, rígida derecha, y no podríamos mover la cabeza, nada. Dice esta actividad: ¿qué función piensas que tienen las articulaciones en el cuerpo humano? ¿Para qué será que nos sirven las articulaciones? ¿Será para movernos? Observa esta imagen. ¿Podríamos mover el brazo si solo tuviésemos huesos y articulaciones? Imagínense que yo tengo mi brazo fuese solo huesos, los huesos de la mano y del brazo y las articulaciones. Así sola no podría moverse. ¿Qué más necesito para realizar el movimiento? Los músculos. ¿Sí? Acá tengo un dibujo una imagen de los músculos que se contraen y se estiran. Se contraen quiere decir como que se achican. Es como un elástico. Cuando yo tengo un elástico, lo estiro y después se contrae, vuelve a su posición. Acá es lo mismo. Yo tengo no se ve ahí, el músculo de mi brazo. Cuando yo flexiono el brazo, este músculo que tengo encima se contrae y el músculo de abajo se estira. Cuando yo estiro el brazo, pasa al revés. Este músculo de arriba se estira y el de abajo se contrae, ¿sí? Este músculo de arriba se llama bíceps y el de abajo se llama tríceps. Si yo no tuviese los músculos que estiran y contraen, no podría mover el brazo, aunque tuviese la articulación y tuviese los huesos, ¿sí? O sea que para poder mover el brazo me hace falta, además de tener los huesos, de tener las articulaciones, tener los músculos que permiten el movimiento. Después dice, leemos el siguiente texto y completamos el cuadro. Las articulaciones y qué hacen. Las articulaciones se encuentran en las uniones entre huesos, ¿sí? Siempre cuando haya una unión entre dos huesos, vamos a tener una articulación. No están en cualquier parte las articulaciones, están entre las uniones de dos huesos. Y eso permite que el esqueleto sea flexible, si no seríamos como una coraza. Seríamos todos rígidos. Las articulaciones permiten que que el cuerpo se mueva de diferentes maneras. Algunas de ellas se abren y se cierran como si fuesen bisagras, por ejemplo la rodilla. ¿Vieron las bisagras de las puertas que permiten que la puerta se abra y se cierre? Después tenemos otras que nos permiten realizar movimientos para adelante, para atrás, laterales y giratorios. Tenemos las articulaciones semimóviles o cartilaginosas que presentan muy poco movimiento. Están unidas por un cartílago, como en la columna. ¿Se acuerdan que les decía que teníamos la columna vertebral, que es la que atraviesa toda la espalda y acá el cuello? Y esta nos permite movernos un poco. Si yo quiero moverme para atrás, puedo, pero no tengo gran movimiento hacia atrás.
con mi espalda. Esas son articulaciones semimóviles, ¿sí? Entonces acá vamos a ir completando el cuadro. Semimóviles, ¿dónde se encuentran? Por ejemplo, en la columna vertebral. Columna vertebral. ¿Y qué características tienen? Que permiten poco movimiento. Eso es lo que van a ir completando. Que permiten poco movimiento. Bien. Por ejemplo, tenemos otro tipo de articulaciones. Las móviles o sinoviales que se mueven en muchas direcciones. Acá tenemos las móviles, ¿ven? Las principales articulaciones del cuerpo, ubicadas en la cadera, los hombros, los codos, las rodillas. Entonces, ¿a dónde se las encuentran? Y ahí vamos a poner los hombros, en los hombros, en los codos, en las rodillas, en los hombros. Me faltó acá la B larga. En los codos, en las rodillas. Bueno, ¿y cuál es la característica que tienen? Que permiten mucho movimiento. Y después tenemos las inmóviles. Las inmóviles son, ¿dónde están? Inmóviles o fibrosas, dice, no se mueven. Por ejemplo, en la bóveda craneal, ¿sí? Que está formada por placas de huesos que deben permanecer inmóviles para proteger el cerebro. Entonces, ¿dónde se las encuentran las inmóviles? En el cráneo. ¿Y cuál es la característica? Que protegen el cerebro y no se mueven, ¿sí? Recuerden que el cerebro, el cráneo, perdón, está formado por distintos huesos, no es una estructura como un casco, son diferentes placas de huesos que están unidas. Son diferentes placas de huesos que están unidas. Y cuando vimos los huesos, dijimos que el cráneo, la función que tiene, es proteger al cerebro de cualquier golpe, de cualquier accidente. Por ejemplo, si nosotros nos caemos, el cráneo, como es rígido, protege al cerebro de los golpes. Pero no es una sola cosa, no es como un casquito que viene con esa forma. Son placas de huesos que están unidas y esas uniones están hechas con articulaciones. Pero esas articulaciones no se mueven como bisagras, sino que son rígidas, lo que permite darle al cerebro, al cráneo, una estructura firme, ¿sí? Si no, el cráneo se movería en los huesos para todos lados. Esos son los tres tipos de articulaciones que tenemos: las móviles, las semimóviles y las inmóviles. Y lo importante es que sepan qué característica principal tiene cada una y a dónde podemos encontrar. Si yo les pregunto en qué lugar del cuerpo humano tenemos articulaciones móviles, ustedes me dicen en los hombros, en los codos, en la rodilla. Y cuál es la característica que permiten mucho movimiento, ¿sí? Las semimóviles, acuérdense, permiten movimiento, pero en menor cantidad. Y las inmóviles directamente no se mueven, ¿sí? Y las encontramos generalmente en el cráneo. Así que, bueno, a seguir, espero que hagan la experiencia del entablillado del dedo, y si alguno quiere entablillarse la rodilla también lo puede hacer.